Gracias a este libro tuve una crisis existencial, pero aún así lo recomiendo un montón. Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Yo me llamo Laura y hoy voy a hacer un vídeo que me hacía muchísima ilusión grabar y es el resumen de las lecturas de mitad de año. Y la razón por la que me hacía muchísima ilusión es porque, bueno, este canal es nuevo, entonces siento que hay un montón de libros que me he leído en los primeros 6 meses del año de los que no he podido hablar. Entonces de esta forma pues tenéis un pequeño resumen de todo lo bueno y todo lo malo, pero sobre todo lo bueno que me he leído. He intentado poner diferentes libros para cada pregunta porque hay algunas preguntas en las que podría haber usado el mismo libro, pero realmente me he leído tantos libros buenos este año. Así como pequeño resumen inicial, la verdad es que estoy súper contenta con cómo ha ido este año, porque el año pasado pues empezó bastante mal, la verdad. No me estaba gustando lo que estaba leyendo, sentía que estaba leyendo todo el tiempo los mismos libros y no me sentía como emocionada por leer. Y este año me he leído más de 60 libros, lo cual es una completa locura, no me lo esperaba. Yo creo que en parte ha sido porque me han gustado un montón los libros que estaba leyendo, con algunas excepciones. Sin más dilación, comencemos respondiendo a las preguntas. La primera pregunta es: el mejor libro que has leído en lo que va de 2025. Solo me he leído un libro que son 5 estrellas y es una secuela, con lo cual voy a hablar de él en la segunda pregunta. Así que era una pregunta realmente muy difícil, o sea, no tengo un libro favorito de entre estos 65 libros que me he leído hasta ahora, pero tengo un montón de 4 estrellas y media, que para mí es un rating maravilloso. Como podéis ver, soy un poquito tacaña con mis 5 estrellas. He decidido poner 2 libros que son como que unos de los que me vienen a la mente, que no están en el resto de preguntas y que realmente he amado. Le he dado 4.5 a ambos. El primero es Beg, Borrow or Steal, escrito por Sarah Adams. Es el tercer libro en Escapada a Roma. El primer libro está traducido al español. Yo espero que traduzcan también el segundo y el tercero, porque es que este libro ha sido absolutamente maravilloso. Es la primera vez que leo algo de esta autora y me he quedado con las ganas de leerlo todo. Yo creo que sus primeros libros no son tan buenos, porque si vas a la puntuación en Goodreads no es la mejor, pero ahora mismo 10 de 10. En este caso es un libro sobre 2 profesores. Si necesitas saber algo sobre mí, es que quiero ser profe, entonces leer sobre 2 profesores enamorados me hace tanta ilusión siempre. Y lo que pasa es que no se llevan muy bien. No se llevan muy bien, pero en plan bien. Como que les gusta estas peleas que nos gustan a todos, este banter, diálogos donde hay un montón como de química entre ellos. Y lo que pasa es que Jack se va del pueblo porque se va a casar con su novia, pero al final decide no casarse, bueno, por una serie de motivos, y también porque echa como de menos a Emily. No sabe por qué, pero echa de menos a Emily. Vuelve a este pueblito completamente soltero. Es también un small town romance. Es que ya os digo que es que tiene todas las tropes que me encantan. Y lo que pasa es que, bueno, la casa está al lado de la de Emily y entonces van a ser vecinos. Y Emily no está nada contenta con esto. Entonces decide sabotear esta renovación y habla con la gente del pueblo que trabaja en construcción para que no le ayuden a renovar la casa allá. ¿Qué pasa? Que ambos son también escritores en secreto. O sea, son profes, son escritores, small town romance, se llevan mal. Chicos y chicas, ¿qué más necesitamos en un libro? Y entonces lo que pasa es que Emily se siente sola porque la hermana con la que sentía más conexión, que era su mejor amiga, se ha ido a Nueva York y como que no sabe mucho de ella y siente que la ha dejado atrás y que ya no tiene mejor amiga. Y entonces se toma un par de copitas y decide enviar el borrador de la nueva spicy novela que está escribiendo a un editor, pero se equivoca y se lo envía al director del instituto donde trabajan, que es muy tradicional. Ella y Jack van a tener que trabajar juntos para intentar recuperar este manuscrito. Hay un montón de trama, hay un montón de acción, pasan un montón de cosas, es que no te vas a aburrir. Y además hay tantas escenas buenas, es que pienso en este libro, que hay una escena con la motocicleta que me encantó y siento que realmente es que es un libro que está súper bien hecho. De hecho, la única razón por la que no ha sido como 5 estrellas perfecto es porque me esperaba más spice. Soy alguien que realmente no necesita tanto spice, pero siento que la tensión entre ellos era tan buena y hay un montón de escenas donde como que ves el spice y sabes que va a ser bueno cuando pase, y cuando pasa como que no es muy explícito y como que quedé así un poco chafada, en plan, yo quería una escena entre ellos como nos merecíamos, pero quitando eso la verdad es que ha sido perfecto y me ha encantado. Y luego el otro libro que también me ha parecido precioso es un libro sáfico entre 2 mujeres. De hecho es mi nuevo libro sáfico favorito, The Snowball Effect. Es el segundo libro de Those Who Wait. De hecho, Those Who Wait antes era mi libro favorito sáfico y ahora pues ha sido vencido por este por nada, por un poquito de nada, así que recomiendo ambos libros, puedes empezar por donde quieras. En el caso de The Snowball Effect, que es el que me leí este año, es sobre Emma y Regan, que son completamente diferentes. Regan es como súper sunshine, es un rayito de sol, tiene muchísima energía, siempre está intentando hacer amigos y hacer cosas con Emma porque ahora están compartiendo piso por primera vez las dos, y entonces como que quiere crear esta especie de ambiente de amistad con su
nueva compañera de piso. ¿Qué pasa? Que Emma es como muy independiente y no quiere nada de esto, entonces como que pasa bastante de Regan y le molesta a Regan todo el tiempo. Pero en algún momento deciden que bueno, deberían intentar ser amigas por el bien de la convivencia y empiezan a hacer como planes de amigas, pero se van a dar cuenta de que realmente podrían ser mucho más y que realmente son súper compatibles. Es también un romance muy lento, de hecho el libro en general es muy lento porque tiene como 500 páginas. Si no te has leído nada de Hayley Cass, escribe romances muy largos, pero son súper realistas, realmente te puedes meter en la mente de los personajes y por eso tiene una puntuación Goodreads tan alta, porque a la gente que le gustan los romances que son largos realmente están súper bien hechos porque siempre hay progresión. Es cierto que va lento, pero se siente tan realista que lo aprecias muchísimo y cuando por fin pasa algo es como que llevas sufriendo por eso tanto tiempo que lo aprecias un montón. La siguiente pregunta es la mejor secuela que has leído en lo que va de 2025. Como ya os he adelantado, el único libro al que he dado 5 estrellas ha sido una secuela y es Doblen los mástiles de Steve Edison. Es el número 8 en Malaz, Libro de los Caídos, y esta es una serie de fantasía épica. He hablado de ella anteriormente en lecturas recientes, pero básicamente es una serie donde sigues un montón de imperios, un montón de personajes y pasa un montón de cosas. Ese es el resumen porque realmente es como muy difícil de explicar porque hay muchísima trama, cada historia tiene una trama diferente, es una historia para aquellos que quieren algo súper complejo en fantasía y la verdad es que me está encantando esta serie. Es como que tengo altibajos, hay libros que me gustan y hay libros que no me gustan y son muy largos y muy extensos y requieren toda mi capacidad mental, pero me encantan. De hecho, si no lo sabíais, el libro 6 fue mi libro favorito el año pasado, el libro 2 fue uno de mis libros favoritos de 2023 y ahora el libro 8 es mi libro favorito, por lo menos hasta ahora de este año. Fue mi libro favorito porque como que me dio todo lo que yo amo en un libro. De hecho, no es un libro que la mayoría de gente en este fandom ame. Malaz, el libro de los caídos, es una serie de fantasía militar y yo sinceramente como que no me gusta tanto el hecho de que sea fantasía militar. Yo lo leo por otras cosas que me da esta serie y en este caso como que la parte militar realmente no está ahí, como que no hay una gran batalla a lo largo de todo el libro, simplemente hay una batalla en el 20% final y entonces el 80% inicial simplemente estás siguiendo un montón de personajes que ya conoces, con los que ya has conectado anteriormente y que están intentando como rehacer su vida. También quiero hablar de otras 2 secuelas que me encantaron porque es que me he leído tantos libros, me he leído más de 60 que es como difícil elegir solo uno. También me leí el segunda parte de Las sombras de la magia, Shades of Magic, A Gathering of Shadows o Concilio de sombras en español. Brutal, chicos, tenéis que leeros esta serie. Esta serie de hecho es algo que recomiendo si queréis algo como ligerito pero muy bueno, porque yo soy alguien que realmente ya no le gusta mucho leer fantasía juvenil, lo cual me da muchísimo dolor de corazón porque hay tantos libros buenos de fantasía juvenil, pero simplemente siento que quiero algo más oscuro y más complejo y sin embargo con esta serie siento que es justo lo que quiero en un libro de fantasía juvenil porque es como un poco entre juvenil y adulta, siento que está ahí un poco en el limbo y por eso funciona para mí, pero es que realmente es como súper original, los personajes no son nada frustrantes, como que los amas muchísimo, no se comportan como adolescentes, están ahí como un poco en el limbo entre adolescencia y ser adultos y es un libro que amé porque el primer libro, si no lo sabéis, básicamente tiene una trama que me parece preciosa y es el hecho de que hay 3 Londres y en cada Londres la magia funciona de una forma diferente. Bueno, hay 3 universos paralelos y todos tienen un Londres. Entonces tienes un Londres donde hay un montón de magia y están como corruptos por la magia, hay un Londres que funciona súper bien, donde la magia como que hace la vida más bonita, luego hay un Londres que ha perdido la magia y también hay un cuarto Londres que desapareció porque la magia se volvió totalmente loca y entonces lo tuvieron que cerrar. El protagonista de esta historia básicamente es capaz de viajar de un Londres a otro, entonces funciona como de emisario. Y bueno, hay cosas que van a ir mal y se va a descontrolar un poco la magia y van a tener miedo de que les vaya a pasar lo mismo que le pasó a este Londres que tuvieron que cerrar. Y en este libro fue tan bueno como el primero, pero además te da un montón de sorpresas y lo amé. Estoy deseando leerme el tercero. Y luego la otra secuela que quiero recomendar es Un poco de odio de Joe Abercrombie, que es el libro 1 de una serie, así que técnicamente no es una secuela, pero también está dentro del universo La Primera Ley, First Law, es el número 8 dentro de su universo y es el número 1 dentro de la trilogía Age of Madness. De hecho, yo recomiendo empezar por el primer libro del universo First Law porque yo lo hice y es que disfrutas este libro muchísimo más porque Un poco de odio sigue un montón de hijos y hijas de los personajes principales de la serie original y entonces como que lo vives muchísimo. Fue una continuación en la que me lo pasé súper bien leyéndola por esa nostalgia que te da y por el hecho de que ya estás conectado con los personajes desde el principio, entonces nunca tienes esta introducción al principio de los libros de fantasía donde sufres porque ya conoces el universo, ya conoces a los personajes y simplemente tienes que disfrutar de la trama y me lo pasé súper bien. La siguiente pregunta es libro que salió este año y no has leído pero te mueres de ganas por leer. Hay un montón de libros que han salido este año y que me quiero leer pero aún no me he leído porque
la verdad es que no se me da muy bien darle prioridad a los libros que acaban de salir, que lo estoy intentando arreglar, pero al mismo tiempo como que no me preocupa muchísimo porque siento que hay tantos libros que han salido, como por ejemplo Shades of Magic, que ha sido publicado hace muchísimo tiempo y que la gente como que ya no habla mucho de ellos, pero es que son maravillosos y están ahí, y lo mejor es que no tienes que esperar para el siguiente libro de la serie. Pero sí que hay algunos libros que me quiero leer este año, que han salido este año y que aún no me he leído. He decidido hablar solo de 3 porque si no me emociono y empiezo a añadir un montón de libros. Uno de los libros que me hace muchísima ilusión leer es The Devils, de Joe Abercrombie, que es el mismo autor del que os acabo de hablar, que escribió Un poco de odio y la serie First Law. Esta es como su nueva serie que no está en el universo First Law, y entonces como que me hace mucha ilusión leerlo porque Joe Abercrombie es uno de mis autores favoritos, pero a la vez no le he dado prioridad porque no está continuada, aún no tengo el siguiente libro y además estoy leyendo First Law. Entonces me voy a acabar First Law y cuando me acabe First Law me leeré The Devils, pero yo creo que igual en noviembre o en diciembre soy capaz de leérmelo. Y luego también estoy deseando leerme 2 libros de romance gay entre 2 hombres, y el primero es One Touch Pass de JJ Mulder. Es en el universo de CCU Hockey Series, que si no lo sabes es una de las series que me estoy leyendo actualmente que más me gusta. Me encantó el libro 1, me encantó el libro 2, el libro 3 también fue súper bueno y yo creo que el libro 4 va a ser igual de bueno. Es una serie ambientada en la universidad y uno de los personajes siempre es un deportista, entonces es un sports romance, y la verdad es que no sé de qué va este cuarto libro porque cuando amo una serie y amo lo que está haciendo el autor con la serie, prefiero realmente no saberlo, prefiero ir sin saber nada del libro y disfrutarlo desde el principio, porque aunque considero que las reseñas son muy buenas y normalmente siempre me gusta leer un montón de reseñas y leer de qué va el libro para realmente ser capaz de decidir si es para mí o no, cuando confío en un autor y cuando sé que me voy a leer ese libro aunque las reseñas sean terribles, pues decido simplemente no leerlas porque así no tienes ningún tipo de spoiler. Y luego el otro libro que quiero leer es Paternal Instincts, que es el libro número 8 y el libro final de Valerie Doyle Investigates, que es una serie de romance gay con thriller que amé. Bueno, no la acabé porque me falta el último libro, pero estoy amando. De hecho la llevo siguiendo un montón de tiempo porque cuando la empecé a leer solo habían escrito un par de libros y tuve que sufrir la espera para cada uno de los libros que van saliendo, aunque es cierto que la autora se portó súper bien porque los está sacando muy rápido. Y entonces como que estoy muy emocionada por el último libro, pero a la vez como que me da muchísima tristeza que se haya acabado, pero es cierto que siempre puedo releérmelos. La siguiente pregunta es: libro que va a salir en la segunda mitad de este año y que te mueres por leer. La verdad es que no he podido pensar en ningún libro así que me haya hecho mucha ilusión. El único libro en el que puedo pensar es el segundo volumen de Muted. Si no lo sabías, Muted es una novela gráfica que me leí porque me dieron una copia anticipada. De hecho acaba de salir en julio. Estuve obsesionada con él. De hecho soy alguien que realmente no lee muchas novelas gráficas, entonces como que iba con un poco de miedo porque siento que nunca conecto con los personajes de la forma en la que soy capaz de conectar con una novela escrita en prosa, creo que se llama cuando no es novela gráfica, pero realmente no. Empecé a leerlo desde el capítulo 1, me sentí súper conectada con todos los personajes, los amé, la trama estuvo súper bien, los dibujos fueron preciosos. Es uno de mis libros favoritos de este año. De hecho hubiera estado en la primera pregunta si no fuera porque iba a hablar de él en esta pregunta, y estoy deseando leerme la segunda. De hecho también me dieron una copia anticipada para el segundo volumen que me hizo tanta ilusión. Va a ser publicado en octubre, así que me lo leeré igual en un par de meses. No sé cuánto voy a poder aguantar sin leérmelo porque la verdad es que me estoy muriendo por leerlo, pero a la vez como que quiero esperar un poco a que esté más cerca de su fecha de lanzamiento. La siguiente pregunta es: la mayor decepción de este año. No tengo una, tengo 2. Fueron ambas una estrella. No fueron los únicos libros a los que le he dado una estrella este año, pero fueron los que más me decepcionaron porque me esperaba tanto de ellos. Y la verdad es que tuve una problemática similar con ambos porque son libros de autoras que yo realmente confiaba en ellas con toda mi alma y siento que como que no le di el sentido a la historia, como que no acabé de ver lo que la autora quería contar. El primero es el segundo libro en la serie La última noche en el Club del Telégrafo, que se llama A Scatter of Light. No sigue a los mismos personajes que en La última noche en el Club del Telégrafo, pero está como en el mismo universo y me hacía muchísima ilusión leerlo porque La última noche en el Club del Telégrafo fue uno de los pocos libros a los que le di 5 estrellas el año pasado. Creo que solo le di 5 estrellas a 3 libros, igual 4 libros, y me leí 100. Sentí que me daba justo lo que yo quería como lectora porque es un libro que es de romance histórico y como que aprendí muchísimo leyendo, estaba fascinada por todo lo que me estaba contando, y entonces vine a este libro, a Scatter of Light, esperando también pues un contexto histórico súper bueno, y como que no me hizo tanta ilusión porque está ambientado en el 2008, creo que lo vi como muy cercano. La idea es que fue cuando fue aceptado el matrimonio homosexual en Estados Unidos. No sé exactamente si fue en un estado o si fue en varios, pero como que realmente la protagonista no estaba muy metida en ese rollo porque ella era simplemente una adolescente que había sido castigada a pasar el verano con su abuela después de que pasara algo que realmente no fue su culpa.
culpa y como que ella ama a su abuela, pero que obviamente no quería pasarse todo el verano alejada de sus amigos. Lo que pasa es que se va a este pequeño pueblo donde vive su abuela y se enamora de la jardinera de su abuela, que es de su edad, pero esta persona tiene una novia. No me hizo ninguna gracia ser testigo de una infidelidad y por encima ser testigo de una infidelidad cuando ni siquiera la shippeaba. Siento que no había realmente más trama, o la trama que había realmente no fue ejecutada en una manera que dijera yo, está cerrada, tiene sentido. Entonces me acabé el libro y me sentí muy triste. Estuve una semana pensando que había salido mal, si realmente era cosa mía o no era cosa mía, y luego decidí que no me había gustado este libro. Y el otro libro que también me decepcionó un montón fue Out of the Woods, que es el segundo libro en Autumn Alim. Bueno, técnicamente no es una serie, pero sigues a personajes secundarios en Autumn Alim. Autumn Alim también fue un libro que amé, creo que le di 4 estrellas y media o algo así. Me pareció precioso. La autora le dio tanta vida a este libro, se sintió tan real, me conmovió tanto. De hecho, un montón de gente amó este libro. Y el segundo libro siento que no me dio nada. Es que no lo entendí. Sigues a dos personajes que queríamos un montón en Autumn Alim, que están casados, y es un libro de una crisis matrimonial. El problema es que la crisis matrimonial son capaces de arreglarla en una semana en el monte. Y entonces como que no entendí muy bien por qué haces un libro sobre una crisis matrimonial que se arregla tan fácil, y sobre todo no soporté a la protagonista principal. Era como muy caprichosa. Sentía que todo el tiempo se estaba excusando en el matrimonio y en su marido para no hacer cosas que quería hacer, y como que se hacía la víctima todo el tiempo, y me molestaba un montón porque realmente ambos tenían mucho dinero y ella podría haber estudiado si quisiera, podría haber sido escritora, podría haber hecho lo que le diera la gana, y como que siento que todos esos problemas se podrían haber arreglado tan fácil teniendo dinero. La siguiente pregunta es la mayor sorpresa de este año. Tuve un montón de libros que fueron una sorpresa, pero ya he hablado de ellos, así que he decidido hablar del otro libro que fue una gran sorpresa para mí y sobre todo tuvo el mayor impacto en mí, yo creo que en este año. Este libro se llama A Book Club for Troublesome Women y va sobre 4 amigas en los años 50 que básicamente leen un libro que existió, que es The Feminine Mystique, que les cambió la vida. La autora decidió escribir este libro porque a su madre le cambió la vida este libro, entonces como que solo leyendo esto dije, necesito leerme este libro, y estuvo tan bien hecho. Amé a las 4 amigas. No es que no les gustara su vida, como que sentían que estaban viviendo su vida perfecta, pero aún así no estaban contentas y no entendían por qué, y como que se dan cuenta que realmente necesitaban algo para ellas, necesitaban un trabajo o un hobby o simplemente algo que no fuera ser madre y ser esposa, y siento que estaba súper bien hecho. La única razón por la que no fue 5 estrellas fue porque siento que al final fue todo demasiado perfecto y demasiado idílico, y no me esperaba eso en un libro histórico, y como que me eché un poco para atrás porque dejé de verlo como algo súper realista a verlo como algo ficticio, pero mientras lo estaba leyendo estaba obsesionada con él, y realmente fue un libro que me motivó muchísimo a leer clásicos, a leer libros sobre feminismo. De hecho, cuando acabé este libro me leí Una habitación propia de Virginia Woolf, que bueno, si no lo sabéis, yo nunca leo clásicos. De hecho, una de mis metas este año era leerme un clásico. Si alguna vez has querido leer este libro, lo recomiendo porque son como 100 páginas y realmente es muy interesante. No coincido con todo lo que dijo la autora, pero hay cosas que dijo la autora que para la época estaban muy bien dichas y muy bien explicadas. La siguiente pregunta es nuevo autor o autora favorito, y en este caso lo tengo clarísimo y es Karin Slaughter. Es una autora de thriller, pero que le da muchísima importancia a sus personajes en sus libros, y yo soy alguien que siempre lee libros por los personajes, y de hecho antes leía muchísimo thriller y dejé de leer thrillers porque siento que un montón de veces le dan más importancia al thriller que a los personajes, y decidí darle una oportunidad a esta autora, y realmente escribe el tipo de thriller que quería leer yo y que no sabía que existía siquiera, porque sus personajes son como el foco de la obra y su thriller también está muy bien hecho, entonces siempre me siento como súper metida en la historia. A veces son un poco lentas porque están más centradas en los personajes, pero siempre tengo este suspense del thriller que me hace querer seguir leyendo. Me he leído 2 libros de ella y ha sido suficientes para decidir que es mi nueva autora favorita de thriller. Me leí Una buena hija, a la que le di 4 estrellas y media, y ¿Sabes quién es?, a la que también le di 4 estrellas y media. Recomiendo ambos libros si te gustan los thrillers, pero sientes que necesitas más importancia en los personajes. Me los leo como así, me los leo en un día, me encantan, estoy deseando leer más. La siguiente pregunta es nuevo crush literario. Realmente como que no tengo un crush, pero si tuviera que elegir a alguien serían los héroes de Liston Forde. Este año me leí los libros 3, 4 y 5, y especialmente me gustaron los héroes en el libro 3 y en el libro 5, que son Kai de Perdiendo el Control y Río de Volviendo a Empezar. Si no conoces esta serie, se llama
Windy City Series y es una serie súper conocida en BookTok. Y realmente como que yo me había leído el libro 2 y no me había encantado, pero me había encantado la forma de escribir de la autora. Pero los personajes como que no acabé de conectar con ellos, la protagonista la sentí un poco aburrida y como que los libros son demasiado largos. Es algo que sigo pensando, que los libros son demasiado largos, excepto el quinto, que es perfecto, lo recomiendo muchísimo. Y luego el resto de libros realmente siempre siento que son demasiado lentos en algún momento, pero siempre vuelvo a ellos porque la forma de escribir en la autora es súper entretenida y me lo paso súper bien leyéndolos. Y además los personajes como que conectas muchos con ellos y los quieres mucho. La siguiente pregunta es 9 personaje favorito. Tampoco tengo un nuevo personaje favorito así como de toda la vida, pero si tengo que elegir a alguien va a ser Laura, sí, se llama igual que yo, lo cual fue muy raro, de Pieces of Her, o ¿sabes quién es? Sigues a Andrea, que es su hija, que siempre pensó que su madre era como la madre perfecta, la esposa perfecta, y descubre que está metida en un montón de líos. Hay un problema con la policía, Andrea empieza a tener que hacer un montón de cosas ilegales por su madre y realmente quiere saber qué secretos guarda su madre, qué pasó, por qué tiene que escapar, porque hay gente que está intentando matarla. En este caso como que empezó un poco lento porque siento que Andrea al principio no era un personaje que me fascinara, pero su arco de personaje, la forma en la que acaba siendo, me encantó y además me pareció como muy realista, porque pasa de ser alguien que es un poco ameba, que no sabe muy bien qué hacer, a ser alguien que realmente tiene presencia y parece una heroína en un libro de thriller. Pero el personaje de Laura es el mejor con diferencia porque fue el personaje que realmente hizo el libro y fue el personaje que queríamos conocer, que queríamos seguir, y fue absolutamente fascinante conocerla. La pregunta número 10 es un libro que te hizo llorar. No me leí ningún libro como triste que me hiciera llorar porque me leí libros tristes pero no me gustaron, entonces no me hicieron llorar. Pero hubo un libro que me hizo llorar del que ya he hablado, que es Beckford or Steele. No es un libro triste como ya he dicho antes, pero sí que tiene sus partes profundas porque ambos personajes, Emily y Jack, tienen como sus problemas personales y tienen su desarrollo del personaje. Hay un momento en el libro donde Emily se siente muy triste porque es como el pilar de la familia y todo el mundo acude a ella cuando les pasa algo, pero cuando no necesitan ayuda siente que la dejan un poco de lado y como que no tiene amigos, no tienen quien apoyarse. Y hay un momento donde se pone a hablar de esto y me dio tanta tristeza que me eché a llorar porque como que realmente sentí esa frustración que tenía ella de intentar siempre tenerlo todo para sus hermanos. Por ejemplo, imagínate que iban a venir a verla y limpia toda la casa y les prepara su postre favorito y resulta que su hermano al final o su hermana no viene y es como que es mi niña sufriendo tanto y me hizo llorar. Fue muy bonito, me gustó muchísimo este libro. La siguiente pregunta es un libro que te hizo feliz. En este caso tengo una opción muy clara y es Love Language de Josh Calder. Es un libro que tiene como 60-70 páginas, es súper cortito, no tiene ningún tipo de drama, es súper ligerito, súper chulo, simplemente para ser feliz, fangirlear, sonreír, reírte. Lo amé, me entró tanto en el corazón, no sé por qué, es que me encantan los libros que me hacen feliz. En este caso es un romance gay entre Aston y Dominic, que son dos chicos que son completamente diferentes. Es también un romance Grumpy Sunshine porque Dominic es la típica persona a la que la gente le tiene miedo porque como es un poco borde, como que no suele hablar con la gente, y Aston es un rayito de sol, es súper sociable, habla con todo el mundo y están compartiendo oficina, entonces sí que hablan entre ellos. Y Aston al principio del libro como que se da cuenta de que está enamorado de Dominic, pero no sabe si Dominic siente lo mismo por él, y básicamente el libro va a ser sobre eso y es súper bonito. Es simplemente un libro para ser feliz, es como una botellita de felicidad. La siguiente pregunta es el libro más bonito que has comprado, que te han regalado. En este caso me regalaron un libro que no sé dónde está. Aquí está el libro, se llama Que entierren nuestros huesos en la medianoche. Es el nuevo libro de P.E. Schwab. Me encantó, ya me lo leí. Es una copia firmada que me regaló un amigo que me hizo muchísima ilusión. Tiene como dibujos cuando cambias de personaje. Fue una completa experiencia leerlo, además lo leímos juntos. Me hizo mucha ilusión además que nos gustara a los dos, porque a veces cuando haces este tipo de cosas como que vas con muchísima ilusión y al final a ninguno nos gusta el libro y es como muy frustrante, pero en este caso estuvo súper bien. También fue un libro como muy original, no había leído nada de este estilo. Si no sabes de qué va, porque es un libro bastante conocido actualmente, acaba de salir, es un libro de la misma autora de hecho de Shades of Magic, también escribió La vida invisible de Addie LaRue, yo creo que es su libro más conocido actualmente. También escribió Vicious, que es uno de mis libros favoritos de toda la vida, y me hacía muchísima ilusión leer este libro porque era como un poco diferente. Básicamente
básicamente es un libro sobre vampiras que son lesbianas. Eso es lo único que sabía cuando empecé a leer el libro y yo creo que es suficiente. También te voy a decir que es un libro que básicamente es una exploración de los personajes. Entonces sigues a 3 personajes que son completamente diferentes. Las 3 son mujeres que son vampiras y a las que les gustan otras mujeres. Una nació en el 1500 algo, la otra nació en 1800 y la otra es de esta época, de 2000. Ves realmente cómo la sociedad ha cambiado, cómo lo que se espera de las mujeres es diferente, pero también hay siempre limitaciones y también observas el hecho de que realmente tienen que matar a otros humanos para ser capaces de sobrevivir y cómo les afecta eso mentalmente. A algunas no les importa, a otros les parece atroz y es un libro que realmente te hace preguntarte qué quieres con tu vida, porque al final ellas son vampiras y tienen toda la eternidad para vivir todas las vidas que quieran, pero nosotros no, nosotros solo tenemos una. Y de hecho yo empecé este canal de YouTube a raíz de leer este libro, que me hizo como empezar en una existential crisis y decir ¿qué necesito en mi vida? ¿Qué me falta? Y dije, me falta esto, quiero realmente leer más libros en español, quiero empezar un canal de YouTube en español donde pueda hablar en mi lengua materna, porque si no lo sabes, tengo un canal en inglés que se llama Books with Law, es decir, tiene el mismo nombre pero en inglés, no me maté mucho, pero como que echaba mucho de menos no leer libros en español y es algo que quiero empezar a hacer. Gracias a este libro tuve una crisis existencial, pero aún así lo recomiendo un montón. Y además es un libro que es precioso. No sé por qué, hay algo en esta portada que me llama muchísimo y es una portada súper simple, pero siento que es muy bonita y además la edición, como os enseñé antes, es preciosa. Lo recomiendo si te gustan historias que básicamente exploran sentimientos de personajes y también si te interesa el hecho de que sean vampiras lesbianas. Eso estuvo muy interesante. La última pregunta es, ¿libro que quieres leer antes de que acabe el año? Tengo una lista de 25 libros que leer en 2025 que pondré aquí en la pantalla, así la podréis ver. Básicamente me he leído 13 libros de los 25 que me propuse para leer, así que estos son los libros que tengo que leer antes de final de año. Entre ellos, el libro al que realmente le quiero dar prioridad es El Dios Tullido, que es el número 10 de Malaz. Y de hecho es un libro que me acabo de empezar, me he leído el 30%, me siento súper orgullosa de mí misma porque realmente mi mayor prioridad este año era acabarme la serie de Malaz, porque, bueno, esto no os lo he dicho aún, pero yo voy a opositar para ser profe de física y química y voy a empezar a estudiar en septiembre, entonces siento que no voy a tener la concentración necesaria para disfrutar un libro de Malaz a partir de septiembre, entonces quería leérmelo antes. Creo que voy a ser capaz de hacerlo. He decidido añadir 2 libros más como parte de mi crisis existencial. El primero es un libro que me regalaron mis amigas por mi cumpleaños y se llama Hasta que deje de llover, que es un romance gay, escrito en español, me hace muchísima ilusión. Y dice, Milo es tímido, introvertido y esconde sus heridas al mundo. Axel es espontáneo, atrevido y solo tiene miedo de sí mismo. Su primer encuentro es tan ridículo como humillante, pero durante su primer verano juntos les unirá una intensa conexión que resistirá al tiempo y a la distancia. Parece súper bonito, parece que es un romance de segunda oportunidad, me hace muchísima ilusión leerlo, o sea, no os imagináis cuando me regalaron mis amigas, me emocioné muchísimo, me puse a fangirlear, me pareció precioso porque realmente decidieron irse a mi Goodreads y elegir el último libro que había decidido añadir a mi lista de libros que quería leer porque tienen miedo, porque leo tantos libros que tenían miedo de que lo hubiera leído y entonces decidieron coger el último modo de por favor que no le haya dado tiempo a Laura a leerse este libro. Obviamente no me lo había leído aún, entonces bueno, es un libro que quiero leer. Y luego también me quiero leer algo de Cherry Chick porque quiero descubrir realmente qué autores me gustan de romance en español y me he empezado a leer todas mis respuestas. Solo me he leído como el primer capítulo, así que realmente no tengo ni idea de qué va porque me he empezado a leer El Dios Tullido y como que una cosa ha cogido prioridad sobre la otra porque Malaz me lo tengo que acabar antes de septiembre, pero Cherry Chick es otra cosa que me quiero leer antes de final de año. Este es el final del vídeo, dejadme en comentarios cómo fue el resumen de vuestro año, cuáles fueron vuestros libros favoritos. Si tenéis recomendaciones de libros de autores en español, por favor dejármelas en comentarios. Si no son en español también me las podéis dejar, obviamente sigo leyendo libros en inglés. Muchísimas gracias por ver este vídeo, si os ha gustado podéis darle like, podéis suscribiros si sois nuevos en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo.